Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo evento de Hablemos de, que tenemos el tema el día de hoy de darle la vuelta al quiet quitting. Estamos con ustedes Valeria Rodríguez y Yarel Montelongo. Hola, buenos días. Yo soy Valeria Rodríguez, soy consultora en la firma de HR Tools y estamos aquí para hablarles de un tema súper interesante, quiet quitting o la renuncia silenciosa. Yo soy Yarel Montelongo, soy responsable de desarrollo de negocios en HR Tools. Bueno, entonces sin más, vamos a iniciar pues explicar qué es el quiet quitting, que es un término muy reciente que se empezó a hacer popular en redes sociales, ¿verdad? ¿Vale? Sí, así es. Quiet quitting o renuncia silenciosa habla un poco sobre la cuestión de que un empleado no se siente apreciado ni motivado para dar un extra en su trabajo. Es decir, es esta cuestión de sí trabajo, pero hago lo imprescindible para pues que no me despidan, incluso a veces menos, a veces se puede hacer menos. Pues hay mucha controversia en redes sociales entre lo que es el CIE, el quiet quitting, desde la perspectiva de los empleados, desde la perspectiva de los empleadores. Pues también viene a partir del fenómeno de la pandemia, que pues nos puso a todos a visualizar y a cuestionar si el trabajo que tengo me gusta, si no me gusta, si me siento motivado, e incluso algunas personas pues al intentar buscar un balance en su vida pudiera parecer que hace quiet quitting cuando están intentando este balance y pues dejan de lado un poco el trabajo, faltan las reuniones y no ponen la misma chispa o el mismo esfuerzo que se les veía poner anteriormente, ¿no? Esta parte es muy importante del quiet quitting que pues también es una controversia. Luego también hay personas, bueno, yo he visto que mencionan pues que no es un fenómeno nuevo, que siempre ha estado ahí, ¿no? Nada más que se le ha dado más visibilidad y sobre todo se le ha dado un nombre específico. Y como se ha estado discutiendo mucho en redes, pues muchas personas se han subido al barco impulsándolo como algo bueno, como una forma de trabajo nueva, otras como pues que es algo poco positivo. Y yo creo que también junto con estos fenómenos, pues de que cuando se empezó a dar, porque veníamos ya de la gran renuncia, ¿no? De se acaba la pandemia y luego empieza esta renuncia como en masa de pues gente, personas que ya no quieren regresar a un trabajo presencial y ahora tenemos este siguiente fenómeno de quiet quitting. Que bueno, también es importante mencionar o parte de las bueno, esta fuente es de Gallup. Gallup considera, de acuerdo a sus estudios, fíjate, vale, que por lo menos el 50% de los trabajadores son quiet quitters. Pues es muchísima gente, ¿no? Sí, de hecho, veo que también habla mucho sobre el engagement, ¿no? O sea, qué tanto me siento identificado, motivado con mi compañía y con mi trabajo en sí, con mi rol, con lo que hago. Me gusta, no me gusta, porque el quiet quitting, pues tú pudieras decir, pues renuncio y ya, ¿verdad? Pero a veces no es tanto que no te guste el trabajo, sino en ese momento no está la motivación. Eh, ya más adelante veremos los tipos de motivaciones que se pueden dar, pero sí veo que es mucho sobre este engagement, este compromiso que se tiene. Exacto, porque tienen tres clasificaciones Gallup de las personas que están comprometidas o que tienen la camiseta puesta, que ese viene siendo el 32%, las personas pues engaged, y el 18% son las personas que activamente no están comprometidas, que de hecho ya están haciendo acciones buscando activamente otro trabajo, que esos no son los quiet quitters. Los quiet quitters, como decías, pues simplemente haciendo lo mínimo, pero manteniéndose en su posición o buscando otras opciones, ¿no? Y acá los que están activamente incluso se menciona que son los que están más activos en redes sociales comentando esto de que
poniendo ese límite de los horarios o mencionando que es algo positivo, una nueva forma de trabajo. Sin embargo, el 50% no tienen la camiseta puesta de la compañía. Y también, pues me parece alarmante que se pudieran pasar a ese porcentaje, porque ha ido creciendo de acuerdo a los estudios de post y pre-pandemia. Han cambiado estos números y pues se ha incrementado de las personas que estaban comprometidas, pues ya no lo están o incluso ya están buscando pues otras opciones, ¿no? Sí, claro, fíjate, Yarel, ahorita que mencionas sobre los horarios, esa es una cuestión súper sonada en este tema, porque pues muchas personas dicen, si yo hago mi trabajo y lo hago bien de 9 a 5, porque ya voy a hacer quiet quitting, o sea, porque voy a ser yo quien esté haciendo quiet quitting. Y realmente no es tanto el horario en sí, porque pues que una persona se quede un extra no quiere decir que esté trabajando mejor, ¿no? No necesariamente. Y muchas personas lo malinterpretan pensando, bueno, voy a hacer lo que está en mi contrato y nada más, pero si esta parte de hacer el contrato y trabajar de una manera pues buena, poniéndole ganas, entusiasmo, se está viralizando, ¿no? Como que el término quiet quitting es lo mismo a hacer tu trabajo como debe de ser, y no es tanto así, sino el quiet quitting es sí cumplo con el horario, sin embargo, no estoy poniendo de mi parte, no estoy poniendo entusiasmo, no tengo la motivación, entonces hago lo súper mínimo indispensable para que pues no me despidan. Esto es el quiet quitting, no tanto la parte de pues cumple tu horario. Sí, vamos a cumplir nuestro horario, pero vamos a cumplirlo pues de una manera efectiva, eficiente, ¿no? Entonces, si pudiéramos como diferenciar qué sí es y qué no es, vale, tú dirías que, por ejemplo, qué sí es el quiet quitting, sí es estar desmotivado, no estar comprometido, no sentirte, puede ser que sí te gusta tu trabajo, como dices, sí, es así, o sea, puede que sí te guste, ¿no? Sí, Pero no pues haces como un extra. sí, y me parece que también el quiet quitting va mucho de la mano o es más observable en personas que a lo mejor anteriormente ponían este extra, se quedaban tiempo extra, pensando como en crecimiento, ¿no? En crecimiento personal y crecimiento profesional, y al ver que ponen y ponen y ponen y se esfuerzan y hacen mucho trabajo y toman otras responsabilidades y apoyan y proponen, y luego no ven un resultado de esto, pues a lo mejor ahí también hay una parte que desmotiva y que visualmente se ve como quiet quitting, porque pues si antes estaba poniendo mucho de mi parte y veo que no hay resultado y lo dejo de hacer, entonces las personas alrededor pueden ser jefes, pueden ser compañeros, pueden pensar, ay, pues, ¿qué pasó? O sea, antes estaba poniendo mucho, antes estaba esforzándose mucho y ya solo hace pues lo indispensable, ¿no? Ok. Entonces, se está desmotivado y hay una diferencia también incluso en el desempeño, ¿no? De que se puede ver un antes y un después. Y lo que no es quiet quitting, que bueno, que ahí es en donde están los debates o las discusiones en redes, no es simplemente buscar un balance vida-trabajo, no es cumplir con las horas, o sea, tu horario laboral y no más, porque ahí a lo mejor pues lo que quieres hacer es hacer ese balance, ¿no? De vida. Eso no quiere decir que seas un quiet quitter. Eso, fíjate que es controversial, como lo mencionas en redes, y a mí me parece que aquí lo importante es de dónde viene la motivación, y también que al momento de buscar balance, pues no se descuide el trabajo, ¿no? Está muy bien que a partir de la pandemia nos demos cuenta que a lo mejor
estaba nuestra vida desbalanceada en cuestión trabajo y vida personal, y está bien el buscar un balance en la vida. Sin embargo, es diferente el poder balancear estas dos cuestiones y el que al buscar este balance a lo mejor se me pase la mano y descuide mi trabajo y descuide como pues sí mis responsabilidades. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a analizar un poco más también, que ya hablábamos de dónde viene, ¿no? O qué puede provocar el quiet quitting. Bueno, las causas principales del quiet quitting se tiene el poco reconocimiento, que una persona, como lo comentábamos, puede tener excesiva carga de trabajo y a lo mejor no porque se le da esa carga de trabajo, sino porque está buscando el crecer, ¿no? Entonces, tiene mucho trabajo, se agota y a final de cuentas no ve un crecimiento ni reconocimiento, ni se siente tan motivado ya como a lo mejor al principio se sentía cuando estaba buscando pues toda esta parte de aprender, toda esta parte de crecer. Pues las personas pueden cansarse, pueden agotarse, va también mucho de la mano con el burnout. ¿Tú crees que pueda haber o sea, que alguien, porque aquí vemos a alguien que estaba motivado pasa a estar desmotivado, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que se pueda regresar a estar motivado en el mismo lugar en donde estás? Pues fíjate que sí lo creo. Implica un cambio externo, tanto de la organización como del individuo, como del colaborador, el que haya ciertos cambios para que la persona pueda sentirse de nuevo que está aportando, que está siendo reconocida, que está aprendiendo algo, por ejemplo, que también es una de las motivaciones, el sentir que se crece y que se aprende, porque pues no todo tiene que ver con a lo mejor las compensaciones económicas que se pudieran dar, ¿verdad? También hay mucha gente que trabaja y que tiene buenas compensaciones y a final de cuentas pues no se siente feliz, no se siente motivado en su trabajo. Y pues otra de las causas que les llamamos causas externas del quiet quitting no tiene tanto a lo mejor que ver en sí con la organización o con el empleado, sino pues con lo que estamos viviendo en este momento en la economía, en la política, la inflación que se está dando. Esta es una de las causas que se pueden dar, aunque uno le guste mucho su trabajo y se sienta cómodo, le guste el rol, le gusten las responsabilidades, se sienta a gusto, pues estamos viendo que todo está creciendo en cuestión de precios, toda la vida es pues más cara. Entonces las personas a veces, aunque les gustaría aportar más en un trabajo, pues a lo mejor tienen dos trabajos, ¿no? Entonces no me puedo quedar más tiempo, no puedo poner un extra, no puedo tener más responsabilidades en este trabajo, aunque me encante, porque pues porque tengo otra cuestión que es la económica a lo mejor, y entonces de aquí tengo que correr, tengo que salir al otro trabajo, y entonces es muy importante que no cataloguemos solamente a las personas como quiet quitters sin saber a lo mejor el trasfondo que están viviendo, porque pues igual no necesariamente tiene que ser que la cultura de la organización no esté bien o que el empleado no se sienta feliz, sino pues estas causas ya más externas. Como que es toda una pregunta de ¿para qué estoy haciendo esto, no? ¿O por qué estoy haciendo esto? Puede ser algún tema interno o algún tema externo, como dices aquí, más global o más allá, más grande, que está fuera de las manos del empleador también. Mucha parte es sobre el quiet quitting, es sobre la motivación, y pues esta causa externa puede parecer o puede hacer ver como que una persona esté haciendo quiet quitting cuando pues realmente sí se siente motivado, sí le gusta su trabajo, sí la empresa es sana, es una cultura sana. Entonces pues muchas veces viene de afuera. Pues ¿cómo podemos detectar a las personas que pueden estar en esta situación? Porque pues como veíamos o mencionábamos, sí hay una inconformidad o insatisfacción, pero que va más allá
como mencionaba Vale, más allá de simplemente estar buscando un equilibrio trabajo y vida personal, porque también hay que ver que este cambio de conducta pues tiene algunas semanas o incluso algunos meses ya dándose. Cuando alguien pues está ya en esta zona, vamos a ver conductas o hay que ustedes o tú como responsable o ejecutivo en capital humano, va a ser muy, muy necesario la observación, ¿no? Observación de las conductas para ver, incluso porque puede ser que no se esté todavía verbalizando, puede ser ya que la persona directamente se haya acercado a preguntar pues qué hay para él, si hay un plan de carrera, qué hay de crecimiento, si hay alguna vacante disponible, pues en esos colaboradores hay que poner atención porque pues tienen ya esta inquietud y esta necesidad a lo mejor de aumentar sus responsabilidades o el nivel de complejidad de lo que están haciendo, ¿no? Pero por ejemplo, si ya estás viendo en algún colaborador pues que deja de asistir a reuniones o llega tarde, o se va temprano de la jornada laboral o incluso a las reuniones pues no asiste. También, por ejemplo, de ser a lo mejor una persona pues con un desempeño sólido, pues que baje a lo mejor a no entregar los resultados en tiempo, en forma, que se sienta, sobre todo es muy notorio, un síntoma muy específico del quiet quitting, un distanciamiento o alejamiento de las personas, ¿ok? De sus compañeros, de su jefe, pues para no se enganche tanto personalmente ella con ellos. Puede ser porque hay que distinguir, y lo estamos mencionando mucho y vamos a seguir mencionándolo, de que puede ser que ese sea su tipo de personalidad, ¿no? Hay que distinguir esto, lo que ya es, cómo es la persona. A lo mejor se siente más cómodo trabajando de manera individual, pero vamos a ver que a lo mejor es introvertido él y es su forma de ser, por así decirlo. Pero si veíamos que, por ejemplo, antes involucraba más, era más platicador, más extrovertido y luego cambia esa parte a pues ya no participar tanto, ya no aportar a lo mejor tantas ideas, verse con menos entusiasmo, con menos energía, involucrarse menos en proyectos cuando antes sí lo hacía. Entonces esa parte es la que tenemos que estar atentos y que también es la labor o pues sí, como es experto en las personas, en conocer su comportamiento como es capital humano, en hacerlo notar a los líderes para que los puedan identificar a estas personas, ¿no? Que pueden ser quiet quitters, porque tenemos el riesgo, como decíamos, que se pueda hacer pues convertir ya en un colaborador que está activamente desenganchado. Entonces es como esa zona gris, ¿no? Perdón. En una empresa grande, Yarel, ¿cómo crees que se podría identificar el quiet quitting cuando hay, pues, sí, de varios departamentos, no se tiene contacto con todas las personas y a lo mejor sería difícil, por ejemplo, para el capital humano darse cuenta de cómo está cada persona? Sí, es un buen punto porque sin duda las micros, pequeñas y a lo mejor medianas empresas pues tienes el contacto continuo con la gente, a lo mejor hay personas que seguido se acercan a capital humano y ya como distinguen, ¿no? Pero es un muy buen punto porque ahí pues es la parte, y de hecho está dentro de nuestras recomendaciones, de poder tener el contacto con los líderes para que ellos tengan esta información de cómo luce, cómo se ve, cómo se comporta una persona cuando se está desmotivando, ¿ok? Entonces, de ahí yo lo vería más como irnos por células, y pues apoyarse mucho en los líderes para que puedan hacer incluso pues estar atentos en el comportamiento de las personas.
A mí me causa como mucha curiosidad, o pues obviamente como somos, pues nos dedicamos a esto, a la parte del análisis de las personas, de la personalidad, de todo. Cómo incluso después de la, bueno, no después de la pandemia, ¿verdad? Porque no hubo como un final oficial, por así decirlo, ¿no? Pero cómo van estas olas de impacto, ¿no? Obviamente lo primero, pues la salud, etcétera, como toda esa seguridad que necesitábamos tener, pero ahora en la parte conductual, pues de que también se están viendo ciertos fenómenos, como decíamos, pues primero fue la gran renuncia, luego viene esto de quiet quitting, que es un nombre pues nuevo para un fenómeno que en todo momento se ha dado, pero que ahora llama la atención porque es más notorio por la cantidad de personas, ¿no? Pero sí, yo creo que va mucho por la observación y de pues apoyarse con los líderes, habilitarlos para que conozcan estos comportamientos. Sí, claro, como mencionas, pues no es nuevo, no es un concepto que sea nuevo o que nunca se haya dado, pero en este momento sí está tomando mucha fuerza debido a que, pues, después de esta introspección y reflexión de lo que fue la pandemia o de lo que hemos vivido hasta este momento, y además de que en redes sociales, pues todo se mueve muy rápido, entonces si una persona o dos personas iniciaron con este término y lo comparten y llega a miles de personas y entonces se empieza a tomar mucha fuerza y en todo el mundo, ¿no? O sea, no necesariamente solo en un país o en una organización. Exacto, vamos a ver ahora pues la motivación de las personas. Sí, la importancia de la motivación en este tema, debido a que pues es un beneficio para la empresa en sí y para el empleado el que el colaborador esté motivado, que se sienta feliz, que se sienta a gusto en donde está trabajando, en su rol, en lo que hace pues constantemente. Eh, lo beneficia tanto al colaborador, que va a tener este balance, que se va a sentir feliz, que va a sentirse valorado y apreciado, y entonces va a generar ideas, va a proponer, va a comprometerse con la empresa. Si la empresa y también él mismo le dan la importancia a que lo que sea que esté haciendo, lo que sea su responsabilidad, su rol, su puesto, le motive, le guste, lo haga feliz. Es importante que esta motivación esté para evitar que las personas se sientan que mejor hacen lo indispensable y que mejor ya nada más llegan y cumplen y se van, ¿no? Yo creo que este es el factor clave que habla de la diferencia entre dos personas que cumplen el horario perfectamente y a lo mejor una no está motivada y una sí está motivada, y entonces tú ves la diferencia, porque a pesar de que sean las mismas horas que están trabajando, una de las personas va a resaltar con su entusiasmo, con sus propuestas, con sus ideas, con su eficacia, ¿no? Sí, pues la motivación es multifactorial. Pero sin embargo, invertir esfuerzos conscientemente en ella, pues es un ganar-ganar, ¿no? Tanto para los resultados de negocio como también, pues para la satisfacción, que yo creo que va mucho en el sentido de propósito de vida, ¿no? Vale, o sea, de sentir esa satisfacción en el trabajo, de lo que estás haciendo, pues tiene un impacto, un resultado, está siendo visto. Sí, me parece que el propósito de vida y la motivación de cada quien, eh, pues mueven a las personas, y no nada más en el ámbito laboral, sino en, en su vida en general, pues es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces, si no hay esta motivación, pues no se tiene pues estas ganas de seguir, de proponer, pues de vivir tal cual, ¿no? Y los tipos de motivadores que existen
son los extrínsecos e intrínsecos. Pues los extrínsecos son los que se refieren a lo externo, ¿no? Pues sí están dentro de los extrínsecos la parte de las compensaciones, pero también como lo mencionábamos, no es lo único que es lo externo, sino también la cultura, el que las personas se sientan reconocidas y pues que la organización los reconozca, los valore, que la cultura también haga como este match con la motivación interna o intrínseca que se refiere pues a los valores y a las preferencias de cada una de las personas. Sabemos que no a todos nos motivan las mismas cosas o las mismas cuestiones, entonces también pues ahí debe haber debe haber un fit entre la organización, los motivadores y lo que motiva a la organización, los valores, los objetivos que tiene y lo que una persona busca tal cual para tanto su vida personal como laboral, ¿no? Vemos que hay, más adelante vamos a ver los diferentes tipos de motivadores que hay según Hogan y pues sí, es importante conocer que estos dos tipos se pueden hacer como una mancuerna, ¿no? Es decir, lo que motiva internamente a una persona y lo que la organización tiene como principales motivadores y que hagan este match o que puedan jalar para que las personas sigan y se sientan motivadas y en conjunto y en pertenencia, muy importante con su organización. Los intrínsecos van pues por las ideas, aprendizajes, expectativas que tiene la persona y nosotros o bueno, más bien ustedes como expertos en capital humano pueden apoyar a la organización a cumplir algunos de los extrínsecos, de los motivadores extrínsecos, ¿no? Hogan, si alguien a lo mejor no lo conoce, es una firma de evaluaciones, es americana y bueno, es altamente reconocida a nivel global y tiene unas evaluaciones de personalidad. Dentro de estas evaluaciones de personalidad hay un cuestionario, un inventario o una evaluación que se llama Motives, Values and Preferences Inventory o MVPI por sus siglas. Entonces, nosotros tratando de encontrarle pues un sentido, una explicación o también un abordaje al quiet quitting, estábamos analizando esta información y decíamos, bueno, cómo alguien una organización pudiera identificar a las personas, darse cuenta y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, este inventario mide 10 motivadores, que de acuerdo a Hogan, pues son los motivadores que permanecen, a pesar de que cambia el contexto, ha habido situaciones cambiantes en el mundo, pues estos 10 motivadores no cambian, ¿no? Nada más a lo mejor puede cambiar el nivel en que les motiva a la gente, a alguno de ellos. Pero sí o sí nosotros tenemos algunos de estos. ¿Cómo se mide? La herramienta mide de estos 10 cuando tú respondes la evaluación. Hace pues una categorización de cuáles de estos 10 son tus no negociables, cuáles son negociables y cuáles te son indiferentes, ¿ok? O sea, si no están en el ambiente de trabajo, pues no pasa nada. Incluso pues no te das cuenta o se te hace raro que alguien se motive por eso, ¿no? Entonces, se agrupan en los motivadores de estatus, sociales, financieros y toma de decisiones. Sí o sí, como decía Vale, o sea, todos nos motivan cosas diferentes, pero están dentro de estos 10 motivadores, ¿ok? También estos motivadores guían mucho la cultura de la organización. La identidad de la organización también está marcada por esta cultura, el comportamiento de las personas, la dinámica, sirven también como ancla en el funcionamiento de los equipos, etcétera. Entonces, vamos a ver si una, por ejemplo, organización está muy motivada o su identidad, su cultura organizacional está
se enfoca mucho en los indicadores financieros, por ejemplo, puede ser pues el comercio alto y pues que las personas que coinciden o que tienen este fit, como decía Vale, esa adecuación y hacen ese match con ese tipo de cultura, pues van a encontrar muchas tareas, actividades, responsabilidades, conversaciones relacionadas a esto y pueden sentirse satisfechas, ¿ok? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de eso, la persona está motivada, no sé, por altruismo, que es el servicio al cliente, el querer ayudar a los demás, la justicia incluso también social, el servicio, ¿no? Y no tiene el comercio, que sería lo principal en la cultura de la organización. Bueno, ahí es en donde pues hacemos un choque o la persona, también un poco hablando de lo que te mencionaba, Vale, a un inicio, bueno, no, hace rato, de que si alguien se puede motivar, puede estar motivado y luego desmotivado y luego otra vez motivado y así, es algo que a mí siempre me causa como curiosidad. Y de hecho Hogan nos habla de que esta parte de los motivadores son más flexibles incluso que los rasgos de personalidad que ven los otros inventarios de Hogan, ¿no? Pero esta parte es más flexible, fíjate, de que qué te motiva en un momento de tu vida y después en otro momento pues te puede motivar algo diferente. Sí, claro, pues las personas no necesariamente van a tener el mismo tipo de motivador cuando tienen a lo mejor 20 que cuando tienen 30, o a lo mejor no tanto hablando de edad, sino de momentos en la vida en el que eh, pues van pasando situaciones que van cambiando poco a poco nuestra vida, nuestros comportamientos, nuestra manera de pensar. Entonces, pues a lo mejor a mí antes me motivaba, no sé, ser la gente, no estar lo social, convivir, pero a lo mejor en otro momento de mi vida me va a motivar más el estatus, me va a motivar ya el reconocimiento, el sobresalir mis logros. No sé, Yarel, ¿qué piensas? ¿Tiene que ver con la edad? ¿No tiene que ver con la edad? ¿O en qué punto crees que pudiera cambiar? Fíjate que en la edad no, incluso es que es una pregunta también que nos hacen mucho los clientes, de si hay algún motivador que esté más presente o más marcado en las generaciones más jóvenes, que sea diferente a las generaciones pues más grandes, ¿no? Sí. Pero según los estudios o estadísticamente no hay una diferencia marcada. Sin embargo, sí creo que dependiendo de tanto en los rasgos de personalidad como los motivadores, hay ciertas características que permanecen contigo a través de tu vida, ¿no? Por ejemplo, eso que decías, de que a lo mejor puede cambiar, antes te interesaba más la parte social y luego ya después la de estatus, pero a lo mejor siempre has sido alguien, por ejemplo, de ciencia, que te gustan los datos, resolver problemas, ver cómo funcionan las cosas, y eso puede ser que siempre permanezca en ti como algo, un gusto, ¿no? Una preferencia desde estudiante hasta que te jubiles, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí. Uh-huh. pero también podemos tener varios, ¿no? O sea, no Sí. necesariamente tienen que caer que a mí me motive, por ejemplo, todo lo de estatus. Puede ser que me motiven de diferentes grupos, y entonces si la empresa, pues a lo mejor no tiene tanto afiliación, ¿no? Es un poco más individual, que cada quien haga su trabajo, y pues sí se apoyan en lo que es necesario, pero no más allá de lo necesario. Y a lo mejor una persona con afiliación pues se sentiría un poco pues no motivada o no tan cómoda en esta cuestión, pero pues a lo mejor tiene otro tipo de motivación que la empresa sí da en el clavo, ¿no? Sí, fíjate que el promedio es más o menos que tengamos tres o cuatro motivadores, así altos como no negociables, pero sí podemos tener perfiles que les motive todo, fíjate, los 10 que los tengan como no negociables, pero eso es menos del 1% de la población, o sea, es muy poquitas las personas que tienen los 10 en alto.
o también pueden tenerlos los 10 en bajo, o sea que les son indiferentes o que se sienten satisfechos en cualquier ambiente, ¿no? Y igual es menos del 10%, del 1%, perdón, de la población. Y pues sí puede cambiar, como dices tú. Yo lo que he visto, fíjate, es de que, por ejemplo, que le encuentran como ese sentido a la cultura de la organización. Por ejemplo, me acuerdo de a personas de haberles entregado los resultados y que digan, es que de la cultura, a pesar de que tú ubicas a la empresa con una identidad o una cultura de tal característica, ellos dicen, es que, por ejemplo, le ponen mucho énfasis en que todos estemos bien, nos cuidan, qué sé yo, etcétera. Entonces hacen como el clic con alguna actividad de la organización o incluso del liderazgo de su jefe. Entonces hay ese enganche, ¿no? Y bueno, en general, por ejemplo, a todos los que estamos relacionados con capital humano, consultoría, psicología incluso, por lo general tenemos alguno de estos motivadores sociales, altruismo, afiliación o tradición, porque nos gusta ayudar a los demás, nos interesa apoyar en el desarrollo a otros, nos gusta la comunicación, el mantener ciertas conductas y costumbres. Entonces, pues se pueden clasificar los motivadores en estos 4 grupos y pues como dice Vale, también pueden ir cambiando. Entonces, a lo mejor si tenemos o observamos o el líder ya observó a alguien que está en la parte o en la fase de quiet quitting, habría que hacer ahora doble clic en observar cuando estaba motivado, qué es lo que sucedía alrededor que a lo mejor cubría con esos motivadores, ¿no? Sí, fíjate qué importante ahorita que mencionas, me voy a regresar un poco a que ahorita mencionabas sobre que las personas de recursos humanos generalmente deben de tener por ahí algún motivador social. Y qué importante porque no es solamente de la organización en sí como un todo, sino también del rol que estás cumpliendo, de las responsabilidades que tienes y del rol que tú tienes, que a ti te toca hacer, porque puede tener cada rol su motivador, ¿no? O sea, es decir, una persona que a lo mejor está en ventas, en una misma empresa o en todas las empresas, alguien que esté en ventas, pues a lo mejor le va a motivar más esta parte del comercio, ¿no? O pues a lo mejor del poder. Pero qué importante que no necesariamente toda la organización tiene que tener los mismos motivadores, sino también que pues se pueda dividir en áreas y que sí, lo que mencionas sobre que antes puede ser que una persona estaba en un rol y se motivaba por eso y entonces lo cambian de área o lo cambian de puesto y a lo mejor no encuentra lo que antes, ese match que hacía antes con su antiguo rol y ahora no lo encuentra. Entonces como la importancia de ver que cada persona esté en un puesto o en un rol en el que se sienta cómodo, que tenga, pues sí, los conocimientos son importantes, las aptitudes, los comportamientos, pero que también se sienta motivado por ese rol, por eso que va a desempeñar. Vamos a ver algunas recomendaciones, ¿vale? Si te parece, algunos consejos para luego pasar a la parte de preguntas y respuestas. En primer lugar, pues nuestra recomendación es un acercamiento, o primera recomendación es un acercamiento con el colaborador, ¿ok? Sin duda iniciar una conversación con las personas, se vean o no motivadas. Es importante pues ese diálogo también de parte ya sea de capital humano o de los líderes y también poder diferenciar ese comportamiento actual de una situación transitoria e incluso personal. Ok, como decíamos, es diferente tratar a lo mejor de estar haciendo este equilibrio o malabareando diferentes situaciones para buscar un equilibrio vida profesional y vida personal. Y que a lo mejor en ese tratar de adecuarse, pues está batallando con la administración del tiempo, a lo mejor la carga de trabajo es mucha en este momento, qué sé yo.
pero a lo mejor es una situación pues momentánea, o a lo mejor nos encontramos con que es una situación personal, sabes que hay algún problema en la familia, alguna enfermedad, una separación, algo, ¿verdad? Que pueda estar ocasionando ese cambio de conducta. Entonces, consideramos, bueno, que también que en esos cambios de conducta, verlos si se tienen por más de 3 o incluso 6 meses, ¿ok? 6 meses a mí ya se me hace como mucho tiempo de esperarnos, ¿no? A que Sí. prácticamente ahí se nos fue, pues, mucho tiempo en poder haber hecho algo, ¿no? ¿No te parece? Sí, claro, o bueno, 6 meses se me hace mucho tiempo porque a pesar de que una situación, por ejemplo, de enfermedad puede durar, sí, 6 meses, pero bueno, no, tú te empiezas a dar cuenta, pues al primer mes, ¿no? O sea, tú como capital humano, como empresa, que observas o que tienes este conocimiento de los empleados, pues se empieza a notar el cambio, pues sí, al primer mes, por así decirlo, ¿no? Cuando se evalúa el desempeño, y primer mes, 2 meses, y entonces ahí es cuando a lo mejor puede darse este acercamiento pues para ver qué es lo que está pasando. También pues hablar o tener esta conversación, para habilitar a los líderes para que identifiquen las señales en los colaboradores, ¿ok? Del quiet quitting, de cuando alguien está desmotivado, cuando no se está poniendo la camiseta, si se acaba de integrar o cuando también ya lleva tiempo y hay estos cambios, ¿no? En esta parte va a ser muy importante que tú como experto en capital humano hagas notar también los puntos ciegos por parte del líder. Los motivadores que veíamos hace un momento crean también estos puntos ciegos, tienen unos sesgos inconscientes, les llama Hogan, en los cuales, como les decía, cuando a mí me motiva algo, yo asumo o tengo el prejuicio de que para todos es importante. ¿A poco no te gusta convivir en las reuniones? ¿A poco no te sientes muy motivado cuando te felicitan en público? Puede haber gente que se siente incómoda, que sí les gusta el reconocimiento, pero más en uno a uno o qué sé yo, ¿no? Entonces, hacerlos saber, hacerlos conscientes, perdón, a los líderes de que sus propios motivadores no necesariamente son los mismos motivadores de sus colaboradores. Hablar de que pues existen estos 10 motivadores, cada uno tiene pues de acuerdo pues a cómo los motiva a cada quien, sus conductas específicas y situaciones que les gustan, que pueden ser pues incluso contrarios a los de ellos, ¿no? Y hablar pues también de esa observación que sí, sobre todo pues si ven esos cambios de conducta, estar atentos a hablar con el colaborador, hacer ese como checkpoint de oye, todo bien, qué está pasando, mostrar ese interés por la persona, ¿no? Y bueno, hacer este análisis de manera periódica, o sea, de vez en cuando, porque a veces nos consume el tiempo la operación y nos envolvemos tanto todos en la organización en como lo del día a día que nos hace falta un poquito hacernos para atrás y ver como el todo, ¿no? Y hacer esa pausa para este tipo de discusiones. Sí, que creo que es muy importante lo que mencionas de la pausa, de observar, porque sí, tienes razón, muchas veces pues incluso no solamente el líder, yo también animaría incluso a compañeros, ¿no? Que pues a lo mejor trabajas más seguido uno a uno con alguien y te das cuenta y que a lo mejor el líder está a lo mejor tan en su rol, en sus responsabilidades y se le puede pasar, pero pues como compañeros que trabajamos uno con el otro y a lo mejor después individual y a lo mejor tengo más contacto contigo, pues yo puedo reconocer si a una persona pues le estoy viendo desmotivada o estoy viendo que no está haciendo su trabajo como antes o que no está compartiendo conmigo como antes, pues sí el informar de las señales yo creo que es algo que podría ser de mucha ayuda para todos en general. Y bueno, también tenemos pues algunas recomendaciones de acuerdo a
cada grupo de los que hablábamos de los motivadores. Entonces, por ejemplo, como dice, vale, pues ya si un colaborador o, bueno, ya con esta discusión o este autoconocimiento, ¿no? De si sabe que a sus compañeros les motiva la parte social, pues cómo se le puede integrar, porque todos nos podemos motivar entre todos, ¿no? Entonces, las personas que les motiva el estatus van a sentirse muy cómodas y satisfechas cuando en las actividades el líder o otros compañeros les retroalimentan de manera continua. Entonces puede ser no esperarse a lo mejor a una retroalimentación de una evaluación de desempeño anual, sino que simplemente, ay, oye, me gustó cómo hablaste en esta reunión, oye, qué padre idea, mira, eso no se me había ocurrido, qué sé yo, ese tipo de comentarios se sienten pues satisfechos y vistos, porque para las personas que tienen estos motivadores es muy importante la visibilidad, ¿ok? No es simplemente como que, ay, quiero ser la estrellita y ¿cómo se llama? El protagonista, sino que quiero que me vean y que se den cuenta, pues que aquí estoy, ¿no? Haciendo una diferencia. Entonces, esos pequeños detalles, pequeños comportamientos, son muy importantes. Celebrar los logros, también darse pausas, como dice, ahorita mencionaba Vale, que es una muy buena observación, o sea, a veces los líderes no estamos tan involucrados o tan ocupados con la operación, con el día a día, que hace falta pues esa pausa también, pues para celebrar, para pasar un tiempo pues reconociendo lo que pasó, ¿no? Y pues dar también el espacio para que las personas tomen la iniciativa y tengan oportunidad para demostrar esas habilidades que tienen. Esto me parece que va mucho de la mano con el engagement. Si se da esta oportunidad al colaborador de celebrar y de tomar iniciativa, entonces los estás alentando a que den ideas, a que propongan, a que se involucren con lo que es la organización y pues que se les tome en cuenta, que se sientan tomados en cuenta. Eso me parece va mucho de la mano con el engagement o con el compromiso que puede generar. Sí, como decíamos, como mencionabas, una de las causas es sentirse pues poco tomado en cuenta y así como alejado, ¿no? Y se va yendo cada vez al margen, mantenerse al margen de las situaciones, entonces volver a involucrar, ¿no? Y también tiene mucho que ver incluso con los sociales, yo creo. También pues demostrar ese interés por la persona, de acercarse a hablar con ellos, con qué es lo que está sucediendo, que se notó un cambio. También en ciertas, o sea, en las reuniones, incitar para que den opiniones y sugerencias. Y también algo importante, compartir la historia de la organización o de ciertos proyectos o de ciertas actividades, ciertos puestos, como compartir ese bagaje y para que se empape también la persona de en dónde está y que tenga ese sentido de pertenecer. Tenemos también pues los financieros, que aquí las personas que se motivan por estos indicadores no nada más, por estas escalas, no es nada más la parte económica, sino que va mucho de que ellos quieren agregar valor. O sea, para ellos es importante tener esas expectativas claras, o sea, de esto se espera y cumplirlo, ¿no? Entonces no es nada más de que, ay, me motiva ganar más dinero o cuando tengo el bono, porque también va en un aspecto no monetario o no material, ¿no? Tener esos objetivos claros, qué se espera de mí, también ven mucho a largo plazo, a mediano a largo plazo, oye, ¿cuál es el plan de carrera? Saber incluso, si la compañía, sabes que ahorita no tenemos noción, pero, o sea, involucrarlo también, vamos otra vez al involucramiento, cuando tengamos esa idea o ese plan, pues te lo hacemos saber, incluso esa perspectiva para ellos puede ser valiosa, ¿no? Y también tener y revisar los indicadores continuamente, o sea, también esa parte de claridad y de tocar como que continuamente, de llegar a esa vara, les da mucha satisfacción. Y finalmente, los de toma de decisiones, pues los espacios necesitan mucho espacio para expresarse, para expresar ideas,
puede ser personas que están muy involucradas como en una parte creativa, pero también de datos, ¿no? También, por ejemplo, aquí podemos tener a personal experto, ¿ok? A lo mejor en lo que se dedica, a lo que se dedica la compañía, pero también darle ese lugar a los expertos, darles ese respaldo o esa autoridad de que pues son expertos, darles la palabra, y bueno, darles la oportunidad para que den esas ideas y sobre todo también que se les dé la capacidad para discutir y retar, cuestionar, las ideas prácticas, qué tan prácticas, qué tan realistas son, que se proponen, ¿no? No nada más entre ellos, sino que, bueno, continuamente pues a lo mejor van a tener una opinión y pues va a ser importante escucharla. Okay. Bueno, entonces pues estas son las recomendaciones. De acuerdo a cada grupo sería importante pues identificar, como les decíamos, pues en dónde están ubicadas las personas con las que colaboramos para poder tener pues esos, y si se fijan pues no es un plan como una acción, porque queríamos que fuera como muy práctico de tareas o cuestiones del día a día, no una mega campaña que se tiene que hacer, etcétera. Entonces no necesariamente se tienen que hacer intervenciones así, sino tú como capital humano puedes intervenir para incitar y dar estas ideas pues a los líderes para que sean pues muy, muy aterrizadas, ¿no? Sí, claro, y también qué importante el conocer pues los motivadores de tus empleados, tanto de los empleados, los motivadores propios, para saber a lo mejor cómo yo dirijo, qué es importante para mí y qué es importante para cada uno de los empleados y colaboradores que están aquí en mi organización, pues para saber cómo llegar a este punto en el que podamos motivarlos, o incluso que los mismos colaboradores sepan, a veces no sabemos qué nos motiva tan claramente. Entonces, qué importante el reconocer cada quien sus motivadores y el que la organización también los reconozca. Así es. Pues, ¿qué te parece, Vale, si pasamos a algunas preguntas y respuestas? Les dejamos aquí pues nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Sí, René Rosas comenta: a la fecha me encuentro exactamente en las condiciones no ideales de quiet quitting, en el entendido de que las organizaciones, las estructuras son verticales. ¿Cómo se debe de llevar a cabo la motivación? ¿Debo pedirla? ¿Debo ser yo como colaborador el que debe y tiene que acercarse a mi líder para buscar la motivación, o debo esperar a que mi líder lo haga? Bueno, yo les voy a compartir también la parte personal. Voy a cumplir 11 años en HR Tools, entonces pues ya son bastantes años que en ese tiempo tienes altas y bajas. O sea, y como le mencionaba, Vale, o sea, alguien puede estar motivado y luego desmotivado y luego regresar y así. Yo sé que sí, por experiencia personal, ¿no? Que sí se puede hacer, o sea, puedes ir y venir y de repente tener dudas, y un poco también lo que mencionaba pues del sentido de vida, de sentir ese propósito, ¿no? Y a mí mi trabajo me súper encanta, me gusta mucho esta parte de análisis, ¿no? De personalidad, etcétera. Pero con la pregunta de René, yo creo que siempre va a haber las dos cuestiones, los motivadores internos y externos. Por un lado, los externos, pues sí, lo que dices de que si debes de pedir por motivación, no tanto pedir motivación, sino que más bien, número uno, como decíamos, identificar en cuál motivador estás tú y si la organización te está cumpliendo esos motivadores. Ya ven que les decía que hay personas que llegan a tener los 10 motivadores altos. Esas personas llegan a ser exigentes, muy exigentes, porque tienen como un checklist que el ambiente de trabajo tiene que cumplir. Imagínense 10 demandas, ¿no? 10 situaciones que debe satisfacer, y va a ser complicado que encuentren todo. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones a esas personas es de que la conciencia de que vas a encontrar satisfacción de unas cuestiones aquí en el trabajo, pero te debes de ahora sí que diversificar, ¿no?
poner, distribuir también en otros escenarios con otros tipos de actividades, esos motivadores. Entonces, ese es uno. Otro, pues sí hay algo en lo que a lo mejor yo creo que siempre va a ser este diálogo necesario de, sabes que para mí es muy importante este tipo de situaciones, o quiero mayor responsabilidad, levantar la mano y pedirlo. Pero primero, decíamos, tener muy en claro, René, qué es lo que necesitas. Sí, entonces, Yarel, ¿tú crees que los pasos a seguir, por así decirlo, sería primero identifico yo qué me motiva, qué es lo que quiero, qué es lo que busco? Y entonces ya después hablar o negociar a lo mejor con mi líder el qué actividades del rol que tengo podrían, si se pueden cambiar, agregar, o de qué manera pueden hacerse diferentes para que a mí me motive pues lo que estoy haciendo, en lo que estoy desempeñándome. Sí, exacto. Ok, Exacto, para poder tener ese cambio, como dices tú, o sea, si a lo mejor se puede hacer un giro, ¿no? A lo que estás haciendo. sí, creo que es un buen punto de partida. También nos preguntan cómo afrontar a un empleado que evidentemente está en esta situación, pero cumple con lo mínimo. Y esta situación está permeando a sus compañeros y veo la posibilidad de que otros lo imiten. Sí, claro, de hecho, una de las cuestiones que mencionamos al inicio es el cómo se está teniendo tanto revuelo, tanta importancia este término, que incluso ya se está como incitando a realizarlo, ¿no? A hacer quiet quitting. Pues me parece que lo primero es tener una plática con el colaborador. Primero, lo que decíamos de identificar si está pasando o no está pasando por alguna situación que sea externa, que sea a lo mejor difícil para esta persona el balancear. Bueno, ver como la causa de su comportamiento, ¿no? El decir, oye, a lo mejor noto estos comportamientos en ti, quisiera saber si estás pasando por alguna situación, qué es lo que está pasando. A lo mejor si antes se le veía diferente, si antes se veía que estaba proponiendo, que su actitud era diferente a lo que está haciendo en este momento, y pues el platicarlo con él y el buscar como un plan de trabajo, lo que decíamos de los motivadores, si efectivamente la causa de sus comportamientos tiene referencia a que no está motivado, a que no se siente a gusto, pues entonces buscar por qué parte esta persona se motiva, o lo que mencionó Yarel también anteriormente, si antes tenía comportamientos de que apoyaba, de que proponía, pues el preguntar, bueno, ¿y qué cambió? ¿No? Y entonces ahí podemos como dar en el clavo de decir, esto es lo que motiva a esta persona. En el cambio se va a ver, bueno, cambió a lo mejor que ya no tengo relación tanto con mis compañeros, o que ya no me están reconociendo, o que ya siento que ya no estoy aprendiendo, por decir algunos ejemplos. Y entonces ya adecuarnos, y también es parte del colaborador, no todo es parte de la empresa, ni todo es parte de la persona, sino es en conjunto buscar pues un punto medio en el que sí desempeñe su rol de manera eficiente, y que también se sienta a gusto y feliz desempeñando ese rol. Yo creo que a lo mejor esa persona está en lo que llamábamos de loud quitting, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor, pues que no está, puede ser que no esté en quiet quitting, que esté en loud quitting, que decíamos son personas que ya activamente están haciendo algo para, pues para incitar a los otros, como dice Vale, para que cambien de actitud, pero para mal, ¿no? Sí. Entonces, ahí yo creo que sería muy importante documentar, o sea, la parte de la evaluación de desempeño, poner objetivos, metas o métricas que tenga que cumplir, y pues estar empujando para que sea de esa manera el desempeño, o sea, para que cumpla o haya algún cambio. Y si está de un aspecto tóxico, por así decirlo. Y bueno, David, yo en ese sentido te recomendaría como mucho la documentación,
para tener pues el sustento y ustedes mismos ir registrando pues si hay avance, si no hay avance, poner expectativas claras y pues si se cumplen o no se cumplen, tener acciones para cualquiera de las dos opciones, ¿no? También nos preguntan, de los productos Hogan, ¿cuál es el adecuado para analizar una coordinación de 3 personas de atención al cliente que tienen mala actitud y quizás sea burnout o desmotivación? Lo que te pudiera decir, Diego, pues con el paquete Insight que tiene las 3 evaluaciones, ahí puedes ver, incluso va a ser muy importante si sospechan de burnout o algún manejo inadecuado del estrés, pues fijarte mucho en la escala de estabilidad emocional en el HPI, cómo está, ¿no? Si tiene una calificación baja, hablamos pues de esta capacidad limitada para la frustración y el estrés, pero sí te recomiendo mucho utilizar los 3 inventarios, y puede ser con el paquete Insight, que es muy versátil. También tenemos una pregunta sobre evaluar continuamente a un elemento hace que se sienta motivado o por el contrario puede desmotivarlo para que continúe dentro de la organización. Yo creo que va a depender mucho más bien qué se hace con la información de la evaluación, porque no es evaluar por evaluar. Nosotros les pudiéramos decir, pues evalúen parejo y a todos, ¿no? Pues, pero no se trata de eso, se trata de tener plena conciencia de para qué estoy evaluando y qué voy a hacer con los resultados que me arroje la evaluación. La mejor práctica es entregar los resultados de la evaluación a la persona. Ya les estoy hablando de Hogan o de cualquier evaluación, siempre dar una retroalimentación, un vistazo a los colaboradores de los hallazgos, ¿no? Y después de eso, pues, ¿qué planeamos hacer? Bueno, no sé, estás aquí, la expectativa es que llegues acá y queremos que te vamos a apoyar, ¿cómo, no? O qué se va a hacer. Entonces, pues sería eso, o sea, ¿qué se va a hacer después? Se pierde mucha credibilidad en capital humano o en los consultores cuando no se hace algo posterior a la evaluación, no se atienden los hallazgos que se hizo de áreas de oportunidad. Entonces, claro, esa sería la recomendación. El empleado sí es evaluado constantemente y no se le da retroalimentación, no se le da seguimiento, pues a lo mejor esa práctica sí podría desmotivarlo. Sí, decir, bueno, ¿por qué me están evaluando tanto? Y no tengo como una respuesta, ¿no? Un resultado. Una visibilidad, incluso pueden, o sea, cuando no hay visibilidad, como hay mucha especulación al respecto, y eso desmotiva. Última, en una organización, si el jefe de operaciones no tiene capacidades para motivarlos, ¿qué figura puede hacerlo? Apenas está creando el área de RH. Es que yo creo que va muy de la mano, como decía Vale, o sea, que también entre pares, o sea, es una responsabilidad compartida entre todos. Ahí sí tendría que haber, yo creo que una intervención también con la parte del jefe de operaciones. No sé qué piensas tú, Vale. Digo, es importante que las personas se motiven unas a otras o uno mismo también de por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, realmente estoy en este trabajo porque algo me debe de gustar de este trabajo. Entonces, pues es personal, pero si es una organización que a lo mejor está creando el área de recursos humanos, pues es en sí los líderes quienes tendrían que juntarse, compartir cuáles son las motivaciones de la empresa, porque ahí es donde se va a crear una cultura sana, ¿no? O sea, ¿qué nos motiva como empresa? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra visión? Y en base a eso vamos a animar a nuestros empleados a que cumplan con ese objetivo, a que nuestra visión, nuestra misión sea también la suya. Entonces, pues es como un poco el contagiar en sí lo que busca la empresa, y de ahí nos vamos a dar cuenta quiénes de nuestros empleados también se pueden identificar con eso, y a lo mejor quienes pues no se identifican y necesitan otro tipo de motivación, pero pues podemos empezar por a nosotros como empresa, ¿qué nos motiva? Y si hay que habilitar al
al jefe de operaciones, porque pues es parte de su desarrollo como líder que tiene que cumplir con esas expectativas y ese rol como líder, ¿no? Y de igual manera, poner la documentación de lo esperado y el seguimiento pues para que lo pueda lograr. Muchas gracias por atender este evento. Esperamos que haya sido de su interés y que haya servido también para ideas nuevas. Vale, muchas gracias. Gracias, Yarel. Cuídense mucho, bonito día. Hasta luego.